Una vez más le doy la bienvenida y sé que hoy Dios va a hablar poderosamente a la vida de todos los que estamos aquí, porque realmente así es la palabra. La palabra no solamente se dirige hacia una persona, sino que la palabra se dirige a todos aquellos que retienen la palabra oída, a todo aquel que retiene la palabra oída. Así que usted ponga atención, usted retenga esta palabra y créame que su vida completamente será transformada por el poder de Jesús. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Lo hemos titulado "Consumado es". Una frase única, una frase que transformó, una frase que nos ha llevado a otro nivel de relación con Dios. Y vamos a estar estudiando solamente 3 versos. Y vamos a profundizar en esta palabra y sé que Dios va a hablar a cada uno de nosotros aquí. Vamos a irnos a Juan, capítulo 19, el verso 28 al 30. La palabra de Dios se lee en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este es el verso que vamos a estar desglosando, que vamos a estar escudriñando. Y sé que este mensaje viene con poder, porque este mensaje no es mío, este mensaje proviene de Dios. Y aquí vamos a hablar con la Biblia en la mano. Esta vasija de vinagre era un vino barato que los soldados romanos bebían mientras esperaban que muriera el que haya sido crucificado. Era el hisopo, que además fue utilizado para untar la sangre sobre lo que vienen siendo los linteles o las puertas de Egipto en la primera Pascua. En cierto modo es un tipo de símbolo de la humanidad de Cristo. Eso fue algo que ya hemos leído en estas lecturas nocturnas. Este vino no debe confundirse con el vino mezclado con hiel que le ofrecieron en el camino a la cruz. En Mateo 27, capítulo 34, los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Esto fue con la intención de amortiguar el dolor, porque él estaba sufriendo, él estaba adolorido, él estaba cansado. Supuestamente la interpretación literal podemos comprenderlo de esta forma. Era el vino agrio y amargo que los soldados utilizaban. Pero esta palabra evoca ¿de dónde? De Salmos 69, 21, que nos dice lo siguiente. Salmos 69, 21. En cambio de comida me dieron veneno y me ofrecieron vino agrio para la sed. Aquí vemos la profecía y en Jesús estamos viendo el cumplimiento de que le dieron vino amargo para su sed. Y él estaba cumpliendo lo que estaba escrito. En el verso 30 encontramos algo que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ok. Hasta este momento, un sistema complicado de sacrificio se ofrecía por los pecados. El pecado separa al hombre de Dios. Hay una separación por el pecado. Y solo mediante el sacrificio de un animal, un sustituto, la gente podía recibir el perdón de sus pecados y llegar a obtener la limpieza delante de Dios. O sea que en el tiempo de antes, las personas venían, hacían la imposición de mano sobre un becerro, un toro, una cabra, lo que vendría siendo esa ofrenda, y ellos confesaban sus pecados, y ese pecado
literalmente, en pocas palabras, pasaba hacia ese sacrificio y tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Bien, estamos bien hasta ahí. Yo sé que estamos bien hasta ahí, pero la gente, yo creo que usted sepa algo, es que la gente en esos tiempos continuamente pecaban, de modo que era necesario un sacrificio frecuente. O sea que la gente ya estaba acostumbrada a estar pecando y pecando y pecando, que decían tanto que, bueno, a este becerrito que tengo aquí, a esta cabrita, la estoy preparando. Lo que pasa es que tengo que terminar una vuelta ahí, que tengo que hacerla. Entonces ellos preparaban al becerro porque ellos estaban preparando también su pecado. Entonces ya esto no era grato, ya esto no era agradable ante los ojos de Dios, porque se estaba corrompiendo cada día más a las personas, se estaban corrompiendo. Ahora bien, veamos que aquí hay algo bien importante que quiero decirles, pero que Jesús fue el sacrificio para finalizar esta situación. Aquí dice que la palabra consumado es la misma que se traduce a cancelado. Jesús vino a consumar la salvación de Dios, a pagar la deuda total de nuestros pecados con su muerte. El complejo sistema sacrificial termina porque Jesús cargó con todo nuestro pecado. Todo ese tema de que agarra a un animal, le hacen todo ese sistema, porque eso era un sistema, terminó cuando Cristo se convirtió en ese sacrificio. Ahora podemos nosotros acercarnos con libertad a Dios por lo que hizo Cristo por nosotros, o lo que hizo a favor de nosotros. Porque los que creen en la muerte y la resurrección de Jesús pueden vivir por la eternidad con Dios y escapar de la muerte que lleva consigo el pecado. Y como vemos, la humectación de los labios y de la lengua que se había secado por la pérdida del fluido del cuerpo, porque estaba ya en un punto estaba sediento. Pero esto de que tenía sed es bien profundo, es muy profundo, y presten mucha atención. Probablemente él pidió esto a fin de que pudiera decir las últimas palabras. Él había pedido, tengo sed, pero ¿era para qué? Para cumplir lo que se había escrito. Consumado es la palabra más significante, aunque a un gran precio, que todo pecador jamás pudiera haber oído. Esto fue algo mucho más allá. El contexto religioso ayuda al cumplimiento perfecto de las obligaciones religiosas individuales. O sea que Jesús estaba cumpliendo sus obligaciones individuales con respecto a lo que Dios le había mandado hacer. En Juan capítulo 17 verso 4, escuche lo que dice. Yo te di la gloria aquí en la tierra. Jesús está diciendo, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Él estaba reconociendo de que Dios lo había enviado a él para hacer una obra, y él estaba dando gloria a Dios y reconociendo que él le había dado gloria a Dios en la tierra por esta obra que Dios lo había enviado a hacer. Toda obra de redención quedó completa en este punto. La palabra griega, escuche, la palabra griega que traduce a la frase consumado es, se ha encontrado en los papiros utilizados en aquellos tiempos como recibos de los impuestos para hacer una indicación que se había hecho un pago total de una deuda. Era como un sello de cancelado, pero se utilizado consumado es. Este es el término que se utilizaba. Ahora vamos a pasar en Colosenses capítulo 3, verso 13-14. Escuche, porque nos agrada decir que Dios nos perdona, pero muchas veces no nos agrada perdonar al hermano. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Eso es para que usted entienda de que lo que hizo Jesús, usted también tiene que morir a usted
y empezar a perdonar a aquellos que lo hayan ofendido, que a aquellos que lo hayan agredido. Usted también tiene que perdonarlo. Pero voy a continuar. Cuando dijo, entrego el Espíritu, esta frase es la señal. Escuche bien esto. Esta es la frase, es la señal que Jesús murió como un acto de su propia voluntad. Nadie arrebató su vida porque Él la entregó de una manera libre y voluntaria. O sea que Jesús no se le arrebató la vida. Jesús podía seguir con vida. Jesús entregó su vida voluntariamente para cumplir con la voluntad de Dios. Quiero que usted se vaya a Juan capítulo 10, 17 al 18. Escuche lo que dice aquí. Preste mucha atención. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Esto es Biblia, quiero que sepa. Y continúa diciendo el verso. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Mira, Jesús estaba diciendo, yo voy a morir para cumplirla, pero en 3 días yo la voy a tomar de nuevo para demostrar lo que está escrito. Él había hecho de esta declaración y esto va mucho más allá y lo vamos a estar viendo. Ahora veamos en lo que dice cuando hace esta declaración de que tengo sed. Veamos algunos de estos puntos. En Juan capítulo 19 verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Pero aquí vemos 4 puntos bien interesantes. Su abnegación, su naturaleza humana, el cumplimiento de las escrituras, la sed por Dios inundó su alma. Y aquí es donde agárrese, porque se me puede ir para atrás. Cuando hablamos de su abnegación, escuchen, en la cruz pidió primero por sus enemigos, luego salvó al delincuente, al ladrón, a la persona que él tenía al lado, pensó en ella. Después demostró su amor por su madre, expresó el anhelo por Dios y recién entonces en sí mismo cuando ya todo estaba consumado. En el segundo punto, su naturaleza humana. Fue un hombre como nosotros, sintió como nosotros, fue tentado como nosotros. La pérdida de sangre ocasionada por los azotes, por la corona de espina, por la cruz, sumado al gran calor y a la terrible agonía de la fiebre, causó en él una inmensa sed. Pero yo quiero que usted sepa algo, que esa sed va mucho más allá. El creador de todas las fuentes clamó en su mayor angustia, tengo sed. Y quiero que usted vea este punto. Escuche esto. Y abra su Biblia. Abra su Biblia y váyase a Zacarías. Yo estoy hablando aquí a Zacarías. Vamos a ver lo que dice Zacarías, porque Zacarías profetizó este punto. Escucha lo que dijo Zacarías, porque aquí me está diciendo que el creador de todas las fuentes clamó en su mayor angustia, tengo sed. Pero Jesús fue profetizado. ¿Y de qué manera fue profetizado por Zacarías? En el capítulo 13, en el verso 1 dice lo siguiente: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Escuche, dice que había un manantial abierto para la purificación del pecado. ¿Quién es el único que puede purificar del pecado? Jesús, ¿verdad? O sea que Jesús vendría siendo la representación de este manantial abierto. O sea, él es una fuente de agua. Por eso es que Jesús se declaraba como: yo soy el agua de vida. Ay, ay, ay. Entonces sí, Jesús es la fuente, el manantial, de él brota el agua de la vida, y él se declara, lo hace de esta declaración de que tengo sed. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Esto es una declaración espiritual o física. Hágase esa pregunta.
La palabra yo la tengo que leer literalmente o figurativamente o alegóricamente. ¿Cómo tengo que llevar o llegar al entendimiento? Lo que pasa es que yo, para llegar al entendimiento, tengo que hacerlo a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que trae el entendimiento. ¿Y sabe por qué? Déjeme irme a Mateo. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba. Jesús siempre y todo el tiempo hablaba en parábolas. ¿Por qué? Escuchen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, desde la fundación del mundo se está hablando en parábola. O sea, que usted no puede venir y decir que literalmente esto es lo que dice la palabra. No. Lo que pasa es que aquí me está diciendo que desde la fundación del mundo, o sea, desde que dice en primer capítulo de Génesis, me dice, en el principio, desde allá se estaba hablando en parábola. O sea que desde allá yo tengo que ir a buscarla con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es aquel que le va a dar esa revelación, es aquel que le va a dar ese entendimiento. Entonces, ¿de qué me está hablando aquí cuando me dice que Jesús dijo: tengo sed? ¿Sabe por qué? Porque en él habían sido depositados todos sus pecados, todos nuestros pecados, todos los pecados de todos los que estamos aquí reunidos y hasta el que no está reunido. En Jesús se había depositado eso. Por ende, Dios se estaba apartando y le empezó a dar sed. Ay. Yo probablemente usted me está diciendo que Tito, como que dame más agua, vamos para allá. Mire esto. Dice que en el punto número 3, el cumplimiento de las escrituras. Salmo 69, el verso 20 y 21. Sus insultos, escuche, sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. En cambio de comida me dan veneno. Y aquí es donde viene la palabra profética. Escuche: y me ofrecen vino agrio para la sed. Aquí está la profecía. Y el cumplimiento estamos viéndolo en lo que estamos estudiando. A él le dieron de beber vino agrio para la sed. Acá tengo la sed en punto número 4. La sed por Dios inundó su alma, hasta que Dios se volvió a él después de 3 horas de densas tinieblas, porque lógicamente se habían depositado sobre él todos los pecados. La sed es una agonía de todos los perdidos. Escuche esto, de que todo aquel que está apartado de Dios, del camino, tiene sed. Por eso es que todo el mundo está desesperado buscando algo para llenar un espacio, y ese espacio solamente lo puede llenar con la agua de vida que viene y proviene de Cristo Jesús. Dice que en Lucas 16:24, escucha lo que dice, dice que en Lucas 16:24, el hombre rico, usted se acuerda de esta parábola, ¿no? Dice que el hombre rico gritó, ya desesperación, gritó: Padre Abraham, ten piedad, envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua. Estoy en una angustia en estas llamas. Este hombre reconoce de que está sediento, pero es tarde, porque siempre lo estuvo, pero no se dio cuenta, porque el mundo te va a distraer tanto que vas a olvidar de que tienes que ir a la fuente, de que tienes que ir a buscar más agua para que tu espíritu se mantenga con vida. Escuche esto: el Señor Jesús, que allí clamó: tengo sed, a través de su sacrificio nos liberó del terrible tormento del infierno. De eso es lo que Jesús nos está liberando, de que después usted no esté llamando tengo sed, como este hombre que estaba gritando. Pero lo bonito lo encontramos en Apocalipsis 15. Mi hermana Bruni, no sé si lo desea leer, capítulo 15, verso 2. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús, capítulo 15 de Apocalipsis, verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego,
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Amén. Amén. Digo, usted está viendo todo eso. O sea, usted está viendo todo lo que nos espera. ¿Qué usted espera para correr a los brazos de Cristo? ¿Qué usted espera para tomar la decisión y decir, tú sabes que yo me arrepiento y yo necesito tener un encuentro sobrenatural con Él, porque yo necesito vivir en su presencia? Apocalipsis capítulo 15, verso 2 nos habla de una promesa, pero quiero entrar a la frase importante, cuando se declara consumado es. Y tengo 8 puntos bien interesantes. El primero dice: el sacrificio por el pecado fue consumado. Su indecible sufrimiento terminaron. El príncipe de este mundo fue derrotado. Las obras del Padre están consumadas. El juicio de Dios había pasado. Las profecías se habían cumplido. Su obra de salvación está consumada y el camino al cielo está abierto. Amén. Pero vamos a verlo bíblicamente, porque esto hay que verlo bíblicamente. Cuando hablamos de el primero, que es el sacrificio por el pecado que fue consumado, esto para los que tienen Biblia, para los que le encanta leer, búsquese Hebreos capítulo 10 del 5 al 10. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Amén. 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 Mire, y si usted no la entendió, yo se la puedo explicar. Yo se la puedo explicar nuevamente, porque Cristo está diciendo aquí: no quisiste sacrificio de animales. Mire, si algo usted ve a alguien, dice que no, que ningún tipo de sacrificio ya es aceptado. Dice que la obra ya fue terminada por medio de Cristo Jesús. Ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni de ningún tipo de ofrenda, ni de sacrificio. Tampoco te agradaron, dice, todas esas ofrendas. Y escuche lo que dice aquí: aún cuando la ley de Moisés las exige. Está diciendo que esto está escrito en la Biblia, pero está dando claridad. Él dice y se reconoce: aquí estoy y he venido a hacer tu voluntad, a hacer la voluntad de Dios. Y mire lo brutal, que aquí se anula el primer pacto. Primer pacto se anula para activar el segundo, para entrar en vigencia. Y es muy importante que nosotros tenemos que entender que ya nosotros no tenemos que estar haciendo pacto. Nosotros no tenemos que estar diciendo que vamos a hacer pacto, que pacta aquí, que pacta allá. No, el único pacto limpio, puro, es el que Cristo hizo por nosotros. Y probablemente sí, ya yo lo he dicho antes, pero se lo tengo que volver a repetir. Porque dice que hay que hacer como Gotera, hay que continuar predicando el evangelio una y otra vez y repetirlo constantemente. Porque dice que el hombre, que cuando se ve un espejo, se da la vuelta y se va, se olvida de cómo era. Estoy parafraseando lo que dice la palabra, pero es así realmente. En el punto número 2, tengo lo siguiente. Hebreos capítulo 12, verso 2. Sus indecibles sufrimientos terminaron. Hebreos 12, verso 2. Ay, llegamos aquí al punto donde le gusta leer a la gente. Vamos, saque su Biblia, corra, busque el verso, llévese ese privilegio de leer la palabra de Dios. Créame que usted lee, usted por leer un verso, créame, si usted tiene fe, usted puede ser transformado por Dios. Y si usted cree que no necesita ser transformado,
Arrepiéntase. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Amén. Amén. Escuche, Jesús nos ayuda hasta el final. Escuche, ya que eso es lo que la palabra consumador significa, pero con tal que nosotros mantengamos nuestra mirada en lo que Él hizo en la cruz, no en la cruz, sino en lo que Él hizo en la cruz, que fue el sacrificio perfecto y sin manchas y puro realmente. Él se sentó, escuche, dice que Él se sentó, que se refiere a la obra en la cruz, que es una obra realmente terminada. El hecho de que Él se sentó a la diestra de Dios significa que Dios aceptó totalmente ese sacrificio. Escuche, Dios no va a aceptar no va a aceptar otro sacrificio. Por más gallina y perro y gato que maten, no van a aceptar nada. Esa gente que le gusta estar haciendo más de 4 cosas, agregando cosas a la palabra, cuidado con eso. En el tercer punto, el príncipe de este mundo fue derrotado. Tenemos 2 versos. Yo voy a leer el primero y usted le voy a compartir el segundo, que está en Hebreos capítulo 2, verso 14. Pero yo voy a leer el primero. Escuche lo que dice el primero. Ha llegado el tiempo de juzgar en este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Lo que Jesús haría en el Calvario, Él sufriría la ira de Dios en vez del mundo, porque realmente el mundo realmente era aquel que merecía la ira de Dios, pero Jesús fue el que sobre Él se derramó la ira de Dios. Y Jesús derrotaría a Satanás a expiar todos los pecados. El pecado, escuche bien, el pecado es el medio legal por el cual Satanás sujeta a los hombres en la esclavitud, que fue por Cristo. Deja al maligno sin el derecho legal, a menos que realmente el hombre realmente le dé ese derecho, porque Cristo lo quitó. Pero el hombre, pero usted o cualquiera de los que estamos aquí, le podemos dar, o sea, le podemos devolver ese derecho a Satanás, ese derecho legal, que permitir introducirnos en el mundo del pecado, y entonces entraríamos en una esclavitud. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre. El Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía a él poder sobre la muerte. Amén y amén. Amén. Mire, escuche, el pago del pecado es la muerte. Eso ya lo sabemos. La cual indica la separación de Dios, el pecado. Y yo le digo que cuando hablamos de que, no, ya yo no voy a morir, cuidado con eso, porque esto estamos hablando de que ya no se trata de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Quiero que sepa algo, que terrenalmente usted va a morir. Usted va a morir. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo tiene que ser transformado. Yo no sé si usted me está captando lo que quiero decirle, pero realmente se trata no de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Porque el problema es que usted se puede encontrar con una persona, le puede decir, pero Tito, pero es que todos vamos a morir. Sí, todos vamos a morir. Llegará el momento. Pero también hay una muerte espiritual. Y ahí es donde está el asunto. Jesús expió todos los pecados en la cruz. Por ello quitó la causa de la muerte espiritual, al menos para todos los que creen en Él. Usted está entendiéndola, ¿no? Yo quiero que usted se vaya a Juan, capítulo 3, verso 16, que dice lo siguiente, yo se lo voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que para que yo llegue a tener vida eterna, yo primero que todo tengo que reconocer a Cristo Jesús y creer en Él. Como siguiente punto, también tengo 2 versos. Dice, las obras
las obras del Padre están consumadas. Voy a leer el primero y usted lee el segundo. El segundo es Juan 17, verso 4, para el que lo desee leer. Yo voy a leer el primero. Dice lo siguiente, Juan capítulo 5, verso 36. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan. Mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara. Y ellas prueban que Él me envió. O sea, Jesús está diciendo que yo estoy haciendo milagros. ¿Sabe por qué? Porque eso testifica de que yo vengo enviado de Dios. Ay, ay, ay. Jesús, o sea, de ningún modo, Él estaba negando el testimonio de Juan. No, Él no lo estaba negando. Pero estaba validando los milagros y el Calvario y toda la sanidad y los milagros que no se podían negar, que estaban declarando de que Él venía de parte de Dios. Juan capítulo 17, verso 4. ¿A alguien le gustaría leerlo? Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Amén. Amén. Dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Escuche, Cristo realiza la voluntad de Dios en todas las cosas. Escuche, aquella obra en la cruz del Calvario, Él estaba tan comprometido en aquella obra que se podía declarar que ya estaba cumplida antes de cumplirse. Aunque su conclusión iba a llevar un par de horas más. En el siguiente punto yo tengo lo siguiente, un verso, pero me gustaría que usted lo leyera, que está en Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándole en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén y amén. Amén. Pertenece a la ley de Moisés, que era establecer la justicia de Dios, que el hombre realmente no podía cumplir. Yo creo que usted sepa algo, que ni aunque usted tenga toda la fuerza de voluntad, créame, que usted no puede cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra. No se puede. No se puede. La ley está contra nosotros simplemente porque nosotros somos incapaces de guardar sus preceptos. Nosotros no podemos cumplir la ley perfectamente. No importa el esfuerzo que hagamos para guardarlos, no podrá cumplirlo. Escuche, Satanás y todos sus sucesores fueron derrotados en la cruz por Cristo, que expió todos los pecados. El pecado era el derecho legal de Satanás que tenía para mantener al hombre cautivo. Usted me está entendiendo, porque se lo estoy repitiendo una vez más, porque quiero que esto quede bien claro. Recuerde esto, el pecado era un derecho o es el derecho legal de Satanás para tener o mantener al hombre cautivo, en esclavitud. ¿Estamos bien? Pero vamos a continuar porque me gustaría decir también esta parte. Las profecías se habían cumplido. Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12. ¿A alguien le gustaría leerlo? Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con expectación cómo suceden estas cosas. Amén. Amén. Yo quiero que usted sepa algo, hay que darle amén y gloria a Dios por esta palabra, porque quiero que sepa algo, que hasta los profetas querían saber cómo era el asunto. Y yo quiero que usted sepa algo, que a veces uno no entiende palabra y hay mucho misterio en la escritura que probablemente no la entienda. ¿Y sabe por qué no la va a entender? Porque en Juan capítulo 14 verso 29 dice lo siguiente: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda
usted crea, para que cuando suceda, creáis, dice la palabra. Por ende, esto quiere decir que hay libros que están sellados, y uno de esos libros que está sellado es el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es un libro profético, y cuando usted cuando usted escuche una persona de que no, yo te entiendo, yo te puedo explicar profecía, yo te puedo explicar el libro de Apocalipsis, no le está haciendo mucho caso. No le está haciendo mucho caso, porque lo que le va a enseñar a esa persona es puro entendimiento de enseñanza de hombre, pero no son enseñanza divina. Yo quiero que usted sepa que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque hay libros que todavía no se han abierto, hay libros que todavía la palabra no está abierta. Y el Espíritu Santo es aquel que da el entendimiento. Por eso es que en Juan capítulo 14 verso 29 dice lo siguiente. Por eso es que lo dice, y lo dice bien clara: no se deje confundir con enseñanza de hombre, espere el cumplimiento de la palabra y tenga fe y ore fervientemente para que la palabra sea revelada a través del Espíritu de Dios, y que no el hombre venga con fuentes que no son divinas, sino que son fuentes satánicas a confundirlo a usted. Y yo le estoy hablando Biblia, y yo no estoy trayendo revelación. Yo solamente tratando de que nosotros estemos alerta. Nosotros tenemos que estar alerta de lo que está sucediendo, porque la palabra se está cumpliendo, pero que hasta que no se cumpla, no la vamos a entender. No la vamos a entender. Quiero que sepa. Y mira lo que dice esto, cerrando este verso 12, dice: todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Hasta los ángeles están diciendo y que, yo me imagino a los ángeles allá arriba así que, mira. ¡Wow! ¿Tuviste eso? ¿Tuviste ese milagro? Ah, porque ellos están allá arriba viéndola. Ellos la están viviendo. Yo quiero compartirle también lo que dice Lucas capítulo 18, 31, dice: Jesús predice otra vez su muerte. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo: escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. O sea, él está diciendo: recuerden de que yo tengo que morir. Ahora bien, voy a pasar al siguiente punto, porque si no nos extendemos y salimos aquí a las 3 de la mañana. Dice: su obra de salvación está consumada. ¿A alguien le gustaría leer 2 de Corintios capítulo 5 verso 21? Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fue la ofrenda por nuestros pecados. Si Cristo murió, ¿quién es usted para no morir? No sé si es esa pregunta. Si Cristo fue aquel que murió por nosotros, ¿quién es usted para no morir físicamente? Porque Él ahora nos ha dado su vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a la vida eterna, espiritualmente hablando. ¿Ah? Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Porque creemos que, bueno, ya Cristo murió en la cruz y bueno, ya yo soy salvo, ya todo está bien. No, no está bien. Si hemos visto que en las escrituras, leyendo en Samuel, en segunda de Samuel, hemos visto cómo las consecuencias del pecado de David, escuche, las consecuencias del pecado de David llegaron a su vida. Dios lo perdonó, sí, pero las consecuencias vienen. Porque las consecuencias vendrán. ¿Sabes por qué? Porque nosotros dependemos de un Dios que es un Dios justo. Es un Dios justo. Por ende, no se juegue con la tentación de que, yo puedo, tú sabes, yo me la juego aquí y después yo me arrepiento. Sí, usted se puede arrepentir y Dios lo puede perdonar, pero quiero que sepa, la consecuencia va a venir. Va a venir la consecuencia. Recuerde algo, que hay puertas que usted tiene que mantener cerradas a las tentaciones. ¿Y sabe cuál fue la puerta que se le abrió a David? A David se le abrió esta puerta, ¿ve? Que están aquí, ¿ve? Por aquí fue donde entró eso. Por los ojos. Cuidado con lo que está mirando. Dice que cuando usted deja de mirar a Cristo, ya usted es tentado. Dice que cuando estaban en medio del mar,
Pedro dejó de mirar y empezó a mirar los vientos y se empezó a hundir. Eso representa algo que cuando usted escuche, que cuando usted deja de mirar a Cristo, usted se va a hundir en las profundidades del pecado. Escuche que esto no es relajo. O sea, no se juegue ni por un segundo de que usted puede jugar con el diablo. Dice, y cuidado, porque la palabra también nos enseña algo muy importante. Todo aquel que se crea que esté firme, procure de no caer. Por ende, si usted sabe que lo que viene es un precipicio, usted no va a caminar por el borde del precipicio. O sea, usted procure coger por otro lado. Deje de estar coqueteando con Satanás, porque Satanás no está jugando a ser diablo. Así que deje de estar jugando a ser cristiano. Nosotros tenemos que abrir los ojos espirituales en vez de estar abriendo los ojos carnales. Porque lo único que vamos a terminar es sandungueo y emperreo. Es lo único. Como octavo punto tengo lo siguiente. El camino al cielo está abierto. En Mateo 27:51 dice lo siguiente, y usted lee el que sigue. En ese momento, la cortina del santuario, escuche esto, porque esto se le va a explotar el cerebro cuando yo le... Mire, usted, présteme atención un segundo, deje lo que está haciendo, por favor. Mire, por favor, escuche esto. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Escuche, de arriba abajo. Y luego viene y dice que la tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Mire, para que algo se raje como si fuera un terremoto, primero empieza desde la tierra. Pero aquí me está diciendo que primero se rasgó el velo desde arriba hacia abajo. Y luego tembló la tierra y las rocas se partieron en dos. Yo quiero que usted sepa algo. Que algo que pasó aquí, que es un gran misterio, como que algo sucedió allá arriba, algo se abrió allá arriba y descendió y rasgó el velo. O sea, algo se abrió allá arriba que tocó acá abajo. Yo no sé si usted me está siguiendo el hilo, pero esto está bien profundo. Este es un misterio bien profundo. Porque para que algo se reviente por un terremoto, porque tembló, mire, empieza desde la tierra, no empieza desde arriba. O sea que este poder venía desde arriba y descendió. Mire, podemos pensar muchas cosas aquí. Se abrieron las puertas, subió Cristo, se abrió la puerta y un destello de Dios descendió y reventó. Podemos pensar muchas cosas, pero de que sucedió, sucedió. En Hebreos capítulo 10, 22. Esto está profundo. En Hebreos capítulo 10, 22. ¿A alguien le gustaría leerlo? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Amén. Mire, ¿usted se acuerda de lo que le estaba diciendo Zacarías? De que Jesús es ese manantial que purifica del pecado. Escuche lo que dice aquí. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Cristo nos purifica. Y mira lo que dice a continuación. En nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Por ende, Cristo es aquel manantial que nos purifica del pecado y de la inmoralidad, de la injusticia, de todo lo malo, de todo lo desordenado, de todo lo que no proviene de Dios. Jesús es la fuente y de Él mana el agua de vida. Pero yo quiero también hablar algo bien importante que podemos encontrar en estos últimos momentos, por decirlo entre comillas, terrenalmente, de Jesús. Dice, las 7 frases, porque esto aquí
Esto podría ser una sola prédica, quiero que sepa. Pero se lo desglosé para que lo veamos bien rapidito. Padre, perdónalos. Número 2. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Frase número 3. Mujer, ahí tu hijo. Número 4. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Frase 5. Tengo sed. 6. Consumado es. Y la número 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mire, quiero que sepa algo, que esto es súper brutal, que son 7 frases. Número de perfección. Pero veamos la primera. La primera la podemos ver en Lucas 23:34, que dice lo siguiente. Jesús dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Escucha. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Ay. Un par que le está cayendo el cuara. Escuche. Segunda frase. En Lucas, capítulo 23, 43. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a un ladrón, se lo dijo a un delincuente. Punto número 3. Mujer, he ahí tu hijo. Dice lo siguiente, Juan 19:26. Cuando Jesús vio a su madre al lado de su discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Y por qué fue esto? Por causa de sus propios hermanastros que no creían en Jesús. Encargaría él el cuidado de María en manos de Juan. Realmente Jesús estaba diciendo: ¿sabes qué? Este es tu hijo, esta es la persona que se va a encargar de ti mientras yo esté por 3 días ausente. Sin embargo, la resurrección remedia esto, como bien lo sabemos. Ahora, quiero que sepa, yo estoy haciendo un pequeño análisis de cada frase, pero esto va mucho más a profundidad y usted lo sabe. Veamos esto. ¿Por qué me has abandonado? Dice que en Mateo 27:46 dice lo siguiente. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Demuestra que él, escuche, demuestra que él no murió a causa de la debilidad, sino más bien entregó su propia vida. Recuerde eso. La pregunta en cuanto a la razón por la cual Dios le había abandonado, escuche, no fue hecha en un sentido de que él no sabía. Él realmente sabía, sino en un sentido de reconocer el acto. Él estaba diciendo: hoy estoy reconociendo de lo que está sucediendo, de que en mí han sido depositados todos los pecados del mundo. En pocas palabras, heme aquí, estoy aquí, sigo aquí en medio de la prueba. Ahora, si tú estás pasando en medio de la prueba, quiero que sepa que usted tiene que clamar al cielo. Usted tiene que buscar de Cristo constantemente. Porque quiero que sepa que si usted no está en medio de la prueba, no está en el camino. Lastimosamente se lo tengo que decir. Dios no lo libró como Él siempre lo hizo. Porque de haberlo hecho, eso habría perdido la redención para la humanidad. Sí, era fácil bajarlo de ahí. Era fácil. Así lo podían bajar. Pero escuche eso. La redención de la humanidad se habría perdido. Punto número 5. Frase número 5. En Juan capítulo 19, verso 28 dice: muerte de Jesús. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumplieran: tenga sed. Ahora ya usted comprende por qué él dijo: tengo sed. Ahora usted comprende por qué Jesús hizo esta declaración. Jesús realmente no tenía una sed física, sino que tenía una sed espiritual.
En la frase número 6, donde dice consumado es, en Juan capítulo 19, verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y para concluir con la última frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Lucas 23, 46. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras dio su último suspiro. Quiero compartirle algo. Aquí cita Salmos 31, verso 5. Si a alguien le gustaría buscarlo. Amén. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Amén, amén y amén y amén. Aquí está la profecía y acá vemos el cumplimiento en Lucas 23, 46. Fue algo profético lo que estaba sucediendo en ese momento. El modo, y recuerde algo, que también el modo en que moriría concuerda con Juan capítulo 10, 18. Nadie me la quita, escuche, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Está diciendo en pocas palabras que Él la entregó. A Él no se le arrebató la vida. Él la entregó para cumplir las profecías. Él la entregó para hacer ese sacrificio perfecto y limpio, sin mancha, sin pecado. Escuche, por lo general las víctimas de la crucifixión morían más lentamente. Él, en pleno control de la situación, tan solo entregó su alma. Realmente, según estudiosos, según eruditos, dice que la muerte en la crucifixión duraba mucho más tiempo. Pero Él entregó su alma en el momento que Él cumplió con todo lo escrito. Quiero concluir con Hebreos capítulo 9 del 13 al 14. Escuche esto y medite en esto. Y si quiere resalte este verso y cuando tenga la oportunidad, léalo con calma en su casa y medite en esta palabra. Hebreos capítulo 9, verso 13 al 14. Ya lo apuntó, lo voy a leer. Escuche lo que dice. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cómo más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? ¿Cuánto más, escuche lo que dice aquí, cuánto más la sangre de Cristo? Por ende, a quien yo tengo que buscar es a ese manantial y meterme en ese manantial para yo ser purificado mi pecado. Dice que cuando la gracia de Dios desciende, todo pecado es disipado. Y nosotros tenemos que reconocer de que Cristo es nuestro intercesor, de que Cristo fue aquel que murió por nosotros y por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestros pensamientos distorsionados, por la idolatría, por el engaño, por el afán, por las malas palabras, por el egoísmo, por las traiciones, por las infidelidades, por los adulterios. Créame que ninguno de los que estamos aquí nos salvamos de esa lista. Ninguno. Y sonará duro, quiero que sepa. Y seguirá sonando duro, porque yo no le voy a predicar a usted para que usted se motive. Lo único que puede hacer las prédicas que se suelten aquí es que usted corra a los pies de Cristo y que se arrepiente, porque Cristo viene pronto, porque Cristo es aquel que puede transformar su vida. Usted puede hacerse de los oídos sordos, pero quiero que sepa de que las prédicas seguirán siendo de esta forma para confrontarlo y para decirle lo equivocado que nosotros estamos en este mundo, porque este mundo ha cegado a la gente
por ese Dios, supuesto Dios con D minúscula de este siglo. Pero la única manera en que se caen las escamas de los ojos, la única manera en que se quita el vendaje es con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que transforma. Yo no puedo transformar a nadie. Yo no puedo hacer nada por nadie. Pero quiero que sepa algo, que usted y yo portamos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que transforma la vida de aquel que escucha la palabra de Dios, que es traída a través de usted. Porque usted solamente es el mensajero. El mensajero de una buena noticia, de que puede ser salvo por medio de Cristo Jesús. Pero yo tengo que arrepentirme de lo que hice en el pasado. Si fui egoísta, si fui mezquino, si fui idólatra, si fui un patán, un grosero, si me dejé llevar por la ira, si caí en las drogas, si caí en el adulterio, si forniqué, si fui a la masturbación, yo tengo que cancelar todos esos contratos del enemigo y meterme en las profundidades de este manantial que se llama Cristo Jesús. Es hora de tomar una decisión. Es hora de decir, ¿sabes qué? Yo abandono mi viejo hombre para morir con Cristo y resucitar con Cristo y convertirme en una nueva criatura. Es hora. Hoy puedes tomar la decisión. No vivas más en el pecado. Arrepiéntete y corre a los brazos de papá. Porque papá es el único que puede quitarte las cadenas y las ataduras que el mal te ha tenido en cautiverio, que te ha tenido atado al pecado. Cristo quiere liberarte. Cristo quiere llamarte hijo. Cristo quiere que le llames padre. Cristo quiere adoptarte. Cristo quiere transformarte. Y no transformarte solamente por fuera, sino que transformarte completamente por dentro. Hoy en día usted ve muchos pastores que se ponen un traje de saco y corbata. Muy bonito todo por fuera, pero ¿cómo está por dentro? Dice que muchas veces se comporta como sepulcros branqueados. ¿Sabe qué es un sepulcro branqueado? Una tumba muy arregladita, muy bonita, bien limpecita, pero por dentro ábrala para que usted vea cómo sale la peste, el olor, que huele hediondo eso allá adentro. Usted ve a los religiosos vestidos con sotana, bien planchadita, blanquita. Yo no sé con qué la lavan, porque realmente eso es Blancox, quiero que sepa. Pero se ve muy limpio por fuera, se ve muy puro, es un hombre de Dios. Pero péselo en balanza de justicia, usted sabrá si realmente ese es oro refinado con fuego. Todo lo que llega a su vida tiene que evaluarlo con la pesa de justicia, y la forma en que se evalúa es a través de la palabra de Dios. Quien llegue, cualquier mensaje, cualquier palabra, cualquier cosa que llegue a su vida, evalúela. Y créame, es mejor que usted escuche a una persona que suelte miles de versos uno tras otro tratando de explicar algo a través de la palabra, que solamente estar escuchando una palabra que realmente está tratando de interpretar con sus propias palabras. Porque eso es entendimiento de hombre, y a eso es lo que le llaman fuentes. Y solamente existe una fuente, que es la de Cristo Jesús. Toda la fuente, todas las demás fuentes no provienen de Dios. Muchas gracias por participar de este brutal estudio, porque créame que yo lo reconozco y no fui yo, ha sido Cristo quien aquí ha hablado, porque la gloria es para Él y solamente para Él. Gracias por escuchar, y ha sido una bendición de que usted esté aquí presente, y que sé que esta vida es pasajera, pero en esta vida y en esta hora, esta palabra lo ha transformado a usted.